norma. A010. Condiciones generales de diseño. Capítulo primero. Características de diseño. Artículo 1. Condiciones generales para el cumplimiento de la presente norma. La presente norma establece los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico que deberán cumplir las edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el art. Quinto de la norma G010 del título primero del presente reglamento. Artículo 2. Excepcionalmente los proyectistas, bajo su responsabilidad, podrán proponer soluciones que satisfagan los requisitos establecidos en la presente norma, cuando la alternativa propuesta sea, al menos equivalente, a lo que se lograría con la aplicación de las normas establecidas en el presente reglamento. En este caso el proyectista deberá justificar su propuesta y contar con la conformidad del propietario. Artículo 3. Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma que se alcanza con el cumplimiento de la normativa vigente, con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la edificación, con el logro de condiciones de seguridad y con la optimización del proceso constructivo a emplearse. Las edificaciones se ejecutarán con materiales, componentes y equipos de calidad suficiente para garantizar la seguridad, durabilidad y estabilidad de la edificación. Las edificaciones responderán a las solicitudes funcionales de las actividades que se realizarán en ellas, en términos de dimensiones de los ambientes, relaciones entre ellos, circulaciones y condiciones de uso. Las edificaciones adoptarán un método de construcción concordante con las prácticas del lugar en el que se edificarán y materiales que respondan eficientemente al uso al que serán sometidos. Las edificaciones reconocerán y respetarán el entorno inmediato, conformado por las edificaciones colindantes, en lo referente a altura, registro visual sobre otras edificaciones reglamentarias preexistentes, acceso y salida de vehículos, integrándose a las características de la zona de manera armónica. Las edificaciones proporcionarán soluciones técnicas apropiadas a las características del clima, del paisaje, del suelo y del medio ambiente general. Las edificaciones tomarán en cuenta el desarrollo futuro de la zona, en cuanto a vías públicas, servicios de la ciudad y zonificación. Y respetarán los derechos de terceros, manteniendo o mejorando la calidad de vida preexistente. Artículo 4. Todo predio sobre el que se pretenda edificar deberán contar con los siguientes parámetros urbanísticos y edificatorios. A. Zonificación. B. Secciones de vías actuales y, en su caso, de vías previstas en el plan urbano de la localidad. C. Usos del suelo permitidos. D. Coeficiente de edificación. E. Porcentaje mínimo de área libre. F. Altura de edificación expresada en metros. G. Retiros. H. Área de lote normativo, aplicable a la subdivisión de lotes. I. Densidad neta expresada en habitantes por hectárea. J. Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. K. Áreas de riesgo o de protección que pudieran afectarlo. L. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. M. Condiciones particulares. Artículo 5. En los distritos en que no existan normas establecidas en los planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano provinciales, planes urbanos distritales o planes específicos, el propietario deberá efectuar una propuesta, que será evaluada y aprobada por la municipalidad distrital, en base a los principios y criterios que establece el presente Reglamento Nacional de Edificaciones. Artículo 6. Los proyectos con edificaciones de uso mixto deberán cumplir con las normas correspondientes a cada uno de los usos propuestos. Artículo 7. Las normas técnicas que deben cumplir las edificaciones son las establecidas en el presente Reglamento Nacional de Edificaciones. No es obligatorio el cumplimiento de normas internacionales que no hayan sido expresamente homologadas en el Perú. Excepcionalmente serán aplicables normas de otros países, en caso que éstas se encuentren expresamente indicadas en el presente reglamento o en normas sectoriales y su homologación no sea posible técnica o económicamente. Capítulo I. Relación de la edificación con la vía pública. Artículo 8. Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso desde el exterior. El número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la edificación. Los accesos desde el exterior pueden ser peatonales y vehiculares. Los elementos móviles de los accesos al accionarse, no podrán invadir el área de uso público. Artículo 9. Cuando el plan urbano distrital lo establezca existirán retiros entre el límite de propiedad y el límite de la edificación. Los retiros tienen por finalidad permitir la privacidad y seguridad de los ocupantes de la edificación y pueden ser frontales. Cuando la distancia se establece con relación al lindero frontal de acceso desde la vía pública. Laterales.
Cuando la distancia se establece con relación a uno o a ambos linderos laterales que interceptan con el lindero frontal de acceso desde la vía pública. Posteriores. Cuando la distancia se establece con relación al lindero posterior. Los planes urbanos establecen las dimensiones mínimas de los retiros. El proyecto a edificar se puede proponer retiros de mayores dimensiones. Artículo 10. Los retiros no tienen por finalidad el ensanche de vías, salvo que el Plan de Desarrollo Urbano Provincial establezca específicamente que se tiene previsto el ensanche de la vía S, en que se ubica el predio materia del proyecto de la edificación, en cuyo caso esta situación deberá estar indicada en el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Artículo 11. Los retiros frontales pueden ser empleados para a. La construcción de gradas para subir o bajar medio piso. B. La construcción de cisternas para agua y sus respectivos cuartos de bombas. C. La construcción de casetas de guardianía y su respectivo baño. D. Estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar. E. Estacionamientos en semisótano, cuyo nivel superior del techo no sobrepase 1,50 mts por encima del nivel medio de la vereda frente al lote. F. Cercos delanteros opacos. G. Muretes para medidores de energía eléctrica o gas. H. Techos de protección para el acceso de personas. I. Escaleras a pisos superiores, independientes, cuando estos constituyan ampliaciones de la edificación original. Artículo 12. Los cercos tienen como finalidad la protección visual o auditiva y dar seguridad a los ocupantes de la edificación. Debiendo tener las siguientes características. A. Deberán estar colocados en el límite de propiedad, pudiendo ser opacos o transparentes. La colocación de cercos opacos no varía la dimensión de los retiros exigibles. B. La altura dependerá del entorno. C. Deberán tener un acabado concordante con la edificación que cercan. Artículo 13. En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares, con el fin de evitar accidentes de tránsito, cuando no exista retiro o se utilicen cercos opacos, existirá un retiro en el primer piso, en diagonal, ochavo, que deberá tener una longitud mínima de 4 mts. Medida sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad correspondientes a las vías que forman la esquina. Artículo 14. Los voladizos tendrán las siguientes características. A. En las edificaciones que no tengan retiro no se permitirá voladizo sobre la vereda, salvo que por razones vinculadas al perfil urbano preexistente, el plan urbano distrital establezca la posibilidad de ejecutar balcones, voladizos de protección para lluvias, cornisas u otros elementos arquitectónicos cuya proyección caiga sobre la vía pública. B. Se puede edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 0,50 mts. A partir de 2,30 m de altura. Voladizos mayores, exigen el aumento del retiro de la edificación en una longitud equivalente. C. No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores mínimos reglamentarios, ni sobre retiros frontales cuya finalidad sea el ensanche de vía. Artículo 15. El agua de lluvias proveniente de cubiertas, azoteas, terrazas y patios descubiertos, deberá contar con un sistema de recojo y no podrá verterse directamente sobre los terrenos o edificaciones de propiedad de terceros, ni sobre espacios o vías de uso público, debiendo estar canalizadas en todo su recorrido desde el lugar del cual provienen hasta el sistema de drenaje o hasta el nivel del terreno en el que se vierten. Capítulo I y distancia entre edificaciones. Artículo 16. Toda edificación debe guardar una distancia con respecto a las edificaciones vecinas, por razones de seguridad sísmica, o por condiciones de iluminación y ventilación naturales de los ambientes que la conforman. Artículo 17. La distancia entre edificaciones por seguridad sísmica se establece en el cálculo estructural correspondiente, de acuerdo con las normas sismoresistentes. Artículo 18. En los conjuntos residenciales conformados por varios edificios independientes, la distancia entre edificaciones, por razones de privacidad e iluminación natural, se determinará en función al uso de los ambientes que se encuentran frente a frente, según el siguiente detalle. A. Para edificaciones con vanos de ambientes de dormitorios y salas de estar, la distancia de separación deberá ser mayor a 1/3 de la altura de la edificación más alta, con una distancia mínima de 6 mts. Cuando los vanos se encuentren frente al límite de propiedad, la distancia será mayor a 1/3 de la altura de la edificación. B. Para edificaciones con vanos de ambientes de cocinas, pasajes y patios techados, la distancia de separación deberá ser mayor a 1/4 de la altura de la edificación más alta, con una distancia mínima de 4 mts.
Artículo 19. Los pozos para iluminación y ventilación natural deberán cumplir con las siguientes características. Para viviendas unifamiliares, tendrán una dimensión mínima de 1,80 mts. Por lado medido entre las caras de los paramentos que definen el pozo. Para viviendas multifamiliares, A, tendrán una dimensión mínima de 2,20 mt. Por lado medido entre las caras de los paramentos que definen el pozo. B. La distancia perpendicular al eje de los vanos de los ambientes de dormitorios y salas de estar que se sirven del pozo no deberá ser menor a 1/3 de la altura del muro opuesto que conforma el pozo. C. La distancia perpendicular al eje de los vanos de los ambientes de cocinas, pasajes y patios techados que se sirven del pozo no deberá ser menor a 1/4 de la altura del muro más alto que conforma el pozo. Artículo 20. Los pozos de luz pueden estar techados con una cubierta transparente y dejando un área abierta para ventilación, a los lados, superior al 50% del área del pozo. Esta cubierta no reduce el área libre. Capítulo IF. Dimensiones mínimas de los ambientes. Artículo 21. Las dimensiones de los ambientes de las edificaciones deben ser suficientes para a. Realizar las funciones para las que son destinados. B. Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones. C. Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación natural o artificial. D. Permitir la circulación de las personas así como su evacuación en casos de emergencia. E. Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. F. Contar con iluminación natural o artificial suficiente. Artículo 22. Los ambientes con techos horizontales tendrán una altura mínima de piso terminado al cielo raso de 2,30 mts. Las partes más bajas de los techos inclinados podrán tener una altura menor. Artículo 23. Los ambientes para equipos o espacios para instalaciones mecánicas podrán tener una altura menor, siempre que permitan el ingreso de personas para la instalación, reparación o mantenimiento. Artículo 24. Las vigas y dinteles tendrán una altura mínima de piso terminado a la cara inferior del elemento de 2,10 mts. Capítulo V. Accesos y circulaciones. Artículo 25. Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientes características. A. Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de ocupantes a los que sirven. B. El ancho de un pasaje se calculará considerando que una persona debe llegar a un lugar exterior o a prueba de humos en menos de 3 minutos, teniendo en cuenta que una persona se demora un segundo en recorrer 1 mt ocupando un espacio de 0,60 mts. El ancho de los pasajes se hará en módulos de 0,60 mts. C. Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate de elementos de seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes, siempre que no reduzcan en más de 0,15 m el ancho requerido. D. La distancia desde cualquier punto, en el interior de una edificación, al vestíbulo de acceso de la edificación o a una circulación vertical que conduzca directamente al exterior, será como máximo de 25 metros. La distancia podrá ser mayor si se cumple con las condiciones establecidas en la norma A130 requisitos de seguridad. E. Sin perjuicio del cálculo de evacuación mencionado, la dimensión mínima del ancho de los pasajes y circulaciones horizontales interiores, medido entre los muros que lo conforman será las siguientes. Interior de las viviendas 0,80 mts. Pasajes que sirven de acceso hasta de 2 viviendas 1 mts. Pasajes que sirven de acceso hasta 4 viviendas 1,20 mts. Áreas de trabajo interiores en oficinas sin atención al público 0,90 mts. Áreas de trabajo interiores en oficinas con atención al público 1,20 mts. Locales comerciales 1,20 mts. Locales de salud 1,80 mts. Locales educativos 1,20 mts. Artículo 26. Las escaleras pueden ser A. De uso general. B. De emergencia o escape. Estas deberán ser a prueba de humos para lo cual podrán ser I. Presurizadas. Cuando cuentan con un sistema mecánico que inyecta aire a presión dentro de la caja de la escalera. En este caso las escaleras deben estar cerradas al exterior y contar con un sistema de extracción mecánica mediante ductos. Y abiertas. Cuando uno de sus lados tiene una superficie de al menos 1 mt2 en cada piso abierta al exterior a una distancia mayor a 3 mts de un vano de la edificación a la que sirve. La ventilación al exterior puede ser a un pozo de luz, cuya dimensión medida perpendicularmente a la superficie abierta debe ser mayor a 1/4 de la altura del paramento del lado contrario. Esta dimensión perpendicular no podrá ser menor a 2,20 mts.
Cuando la escalera de uso general cumple con los requisitos de una escalera a prueba de humos, esta se convierte en escalera de emergencia o de escape. Artículo 27. El número y tipo de escaleras de acuerdo con el uso y el número de ocupantes será el siguiente, sin perjuicio del número de escaleras requerido por distancia. Uso residencial. Vivienda multifamiliar hasta 5 pisos, con una ocupación máxima de 100 personas. 1 escalera de uso general. Vivienda multifamiliar de más de 5 pisos con una ocupación máxima de 100 personas. 1 escalera de emergencia. Vivienda multifamiliar de más de 5 pisos con una ocupación máxima de 500 personas. 2 escaleras de emergencia. Otros usos. Hasta 3 pisos con una ocupación máxima de 100 personas. 1 escalera de uso general más de 3 pisos con una ocupación máxima de 200 personas. 1 escalera de emergencia más de 3 pisos con una ocupación máxima de 500 personas. 1 escalera de uso general más 1 escalera de emergencia más de 3 pisos con una ocupación máxima de 1,000 personas. 2 escaleras de emergencia. Artículo 28. Las escaleras están conformadas por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por gradas. Las gradas están conformadas por pasos y contrapasos. Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las siguientes. A. En las escaleras de uso general, el descanso de las escaleras en el nivel del piso al que sirven puede ser el pasaje de circulación horizontal del piso. B. Las edificaciones deben tener escaleras que comuniquen todos los niveles. C. Las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre descansos. D. La dimensión mínima de los descansos deberá ser, cuando menos, igual al ancho de la escalera. E. En cada tramo de escalera, los pasos y los contrapasos serán uniformes. F. La cantidad y ancho mínimo de las escaleras se calculará en base al número de ocupantes. G. El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de cerramiento que la conforman, o sus límites en caso de tener uno o ambos lados abiertos. La presencia de pasamanos no constituye una reducción del ancho de la escalera. H. Las escaleras de 1,20 mts. Hasta 2,40 mts. Tendrán pasamanos a ambos lados. Las que tengan más de 2,40 mts, deberán contar además con un pasamanos central. Las escaleras cuyo fin no es la evacuación de personas en casos de emergencia, podrán prescindir de los pasamanos intermedios. Y, cuando se requieran 2 o más escaleras, estas deben estar dispuestas de manera que constituyan vías de evacuación alternativas. J. Las escaleras deben entregar en el nivel de la calle, directamente hacia el exterior o a un espacio interior directamente conectado con el exterior mediante pasajes de un ancho igual al ancho de la escalera. Las puertas que abren al exterior tendrán un ancho mínimo de 1,20 mts. Artículo 29. Adicionalmente a lo mencionado en el artículo anterior, las escaleras en edificaciones de uso público tendrán las siguientes características. A. El paso de los escalones tendrá un ancho mínimo de 28 centímetros. Medido entre las proyecciones verticales de 2 bordes contiguos. El contrapaso tendrá un máximo de 17 centímetros. B. No podrán ser del tipo caracol, ni tener pasos en abanico. C. Deberán estar a una distancia máxima de recorrido de las personas de 25,00 mts. Las puertas contra incendio para ingreso a las cajas de escalera de emergencia deberán contar con un sistema de cierre automático. E. La apertura de las puertas de acceso a las cajas de escalera pueden ocupar hasta el 30% del área de los descansos siempre que no reduzcan el ancho mínimo de evacuación y abrir en la dirección del flujo de evacuación de las personas. F. Deberán comunicar todos los niveles incluyendo el acceso a la azotea. G. No podrán existir pasos intermedios en los descansos. Artículo 30. Los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones. A. Son obligatorios en las edificaciones a partir de un nivel de circulación común superior a 12 mts. Sobre el nivel promedio de la vereda de acceso a la edificación. B. La distancia entre el ascensor y el punto más alejado al que sirve, en cada nivel, no podrá ser superior a 25,00 mts. C. Los ascensores deberán parar en los pisos a los que sirve. No se permiten paradas en descansos intermedios entre pisos. D. Los planos y especificaciones técnicas de la instalación de ascensores, deberán ser suscritos por el fabricante o su representante oficial y deberán presentarse conjuntamente con la solicitud de finalización de obra. Artículo 31. Para el cálculo del número de ascensores, capacidad de las cabinas y velocidad, se deberá considerar lo siguiente. A. Destino del edificio. B. Número de pisos, altura de piso a piso y altura total.
C. Área útil de cada piso. D. Número de ocupantes por piso. E. Número de personas visitantes. Artículo 32. Todas las instalaciones mecánicas, cuyo funcionamiento pueda producir ruidos o vibraciones molestas a los ocupantes de una edificación, deberán estar dotados de los dispositivos que aíslen las vibraciones de la estructura, y contar con el aislamiento acústico que evite la transmisión de ruidos molestos hacia el exterior. Artículo 33. Las rampas para personas deberán tener las siguientes características. A. Tendrán un ancho mínimo de 0,90 ms. Entre los paramentos que la limitan. En ausencia de paramento, se considera la sección. B. La pendiente máxima será de 12%. C. Deberán tener barandas según el ancho, siguiendo los mismos criterios que para una escalera. Artículo 34. Todas las aberturas al exterior, mezanines, costados abiertos de escaleras, descansos, pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios, que se encuentren a una altura superior a 1 mt. Sobre el suelo adyacente, deberán estar provistas de barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas. Debiendo ser sus características las siguientes. A. Tendrán una altura de 0,90 ms. O más, medida desde el nivel de piso interior terminado y deberán resistir una sobrecarga horizontal, aplicada en cualquier punto de su estructura, superior a 50 kg por metro lineal, salvo en el caso de áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha resistencia no podrá ser inferior a 100 kg por metro lineal. B. En los tramos inclinados de escaleras se admitirá una altura mínima de baranda de 0,90 ms. Medida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso. C. Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera de 0,13 ms de diámetro a través de ellos. D. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se impediría con la instalación de barandas o antepechos. Artículo 35. Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que sirven y al tipo de usuario que las empleará, cumpliendo los siguientes requisitos. A. La altura mínima será de 2,10 ms. B. Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán: vivienda ingreso principal 0,90, vivienda habitaciones 0,80, vivienda baños 0,70, acceso a edificios multifamiliares según el cálculo de evacuación para casos de emergencia con un mínimo de 1,20 mt. Los anchos de los vanos en edificaciones educativas, de salud, industriales, etc. serán definidas en las normas específicas sobre cada materia. C. El ancho de un vano se mide entre muros terminados. Artículo 36. Las puertas de emergencia o escape son salidas alternas que conducen a la vía pública o a áreas exteriores comunicadas directamente con esta, adicionales a los accesos de uso general, que se exigen cuando la edificación tiene un uso en el que exista concentración de público con una capacidad mayor a 100 ocupantes. Las puertas de escape deberán cumplir con los siguientes requisitos. A. La sumatoria del ancho de los vanos de las puertas de emergencia, más los de uso general deberán permitir la evacuación del local al exterior o a una escalera o pasaje de circulación a prueba de humos comunicado con el exterior, en 3 minutos. B. Deberán ser fácilmente reconocibles como tales. C. No podrán estar cubiertas con materiales reflectantes o decoraciones que disimulen su ubicación. D. Deberán tener un ancho mínimo cuando menos igual al ancho del pasadizo desde el que se accede. E. Deberán abrir en el sentido de la evacuación. F. Deberán abrir desde el interior mediante mecanismos de apertura a presión. G. Cuando se ubiquen puertas a los lados de un pasaje de circulación deben abrir 180 grados. H. Las puertas giratorias no se consideran puertas de escape. I. No pueden ser de vidrio ni cristal. J. Capítulo B. Servicios sanitarios. Artículo 37. Las edificaciones que contengan varias unidades inmobiliarias independientes deberán contar con medidores de agua por cada unidad. Los medidores deberán estar ubicados en lugares donde sea posible su lectura sin que se deba ingresar al interior de la unidad sobre la que se mide. Artículo 38. El número de aparatos y servicios sanitarios para las edificaciones están establecidos en las normas específicas según cada uso. Artículo 39. El número y características de los servicios sanitarios para discapacitados están establecidos en la norma A120 Accesibilidad para personas con discapacidad. Artículo 40. Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos.
A. La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 50 mts. B. Los materiales de acabado de los ambientes para servicios sanitarios serán antideslizantes en pisos e impermeables en paredes, y de superficie fácil de limpiar. C. Todos los ambientes donde se instalen servicios sanitarios deberán contar con sumideros, para evitar los daños por agua en una posible inundación. D. Los aparatos sanitarios deberán ser de bajo consumo de agua. E. Los sistemas de control de paso del agua, en servicios sanitarios de uso público, deberán ser de cierre automático o de válvula fluxométrica. F. Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes con servicios sanitarios de uso público. G. Las puertas de los ambientes con servicios sanitarios de uso público deberán contar con un sistema de cierre automático. Capítulo Viaductos. Artículo 41. Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán ventilarse mediante ductos de ventilación. Los ductos de ventilación deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Las dimensiones de los ductos se calcularán a razón de 0,036 mt2 por inodoro de cada servicio sanitario que ventilan, con un mínimo de 0,24 mt2. B. Cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua, desagüe o electricidad, deberán tener una dimensión mínima de 0,48 mt2. C. Cuando los techos sean accesibles para personas, los ductos de 0,36 mt2 o más deberán contar con un sistema de protección que evite la caída accidental de una persona. D. Los ductos para ventilación, en edificaciones de más de 5 pisos, deberán contar con un sistema de extracción mecánica en cada ambiente que se sirve del ducto o un sistema de extracción eólica en el último nivel. Artículo 42. Las edificaciones de más de 5 pisos deberán contar con un sistema de recolección y almacenamiento de basura o material residual, para lo cual deberán tener ambientes para la disposición de los desperdicios. Las edificaciones de 5 pisos o menos podrán tener ductos y cuartos de basura a consideración del proyectista. Artículo 43. Las características que deberán tener los ductos de basura son las siguientes. A. Sus dimensiones mínimas serán: ancho 0,50 mts, largo 0,50 mt, y deberán estar revestidos interiormente con material liso y factible de ser limpiado. B. La boca de recepción de basura deberá estar cubierta con una compuerta metálica contra incendio y estar ubicada de manera que no impida el paso de la descarga de los pisos superiores. C. La boca de recepción de basura deberá ser atendida desde un espacio propio que debe poder cerrarse. D. La parte superior de la boca de recepción de basura deberá estar ubicada a 0,80 mts del nivel de cada piso y tendrá una dimensión mínima de 0,40 mts por 0,40 mts. E. El extremo superior del ducto de basura deberá sobresalir por encima del nivel del último techo y deberá estar protegido del ingreso de roedores y de la lluvia, pero permitiendo su fácil ventilación. Artículo 44. Los ambientes para disposición de basura deberán tener como mínimo dimensiones para almacenar lo siguiente. Uso residencial, a razón de 30 lt vivienda, 0,03 mt3, por día. Usos no residenciales donde no se haya establecido norma específica, a razón de 0,008 m3m2 techado, sin incluir los estacionamientos. Artículo 45. Las características de los cuartos de basura serán las siguientes. A. Las dimensiones mínimas serán de 1,50 mts por 1,50 mts. Cuando éste se abastece directamente desde un ducto. B. Las dimensiones serán capaces de albergar el número de recipientes entre 2 recolecciones diarias y permitir la manipulación de los recipientes llenos, así como espacio adicional para la colocación de carretillas o herramientas para su manipulación. C. Las paredes y pisos serán de materiales de fácil limpieza. D. El sistema de ventilación será natural o forzado, protegido contra el ingreso de roedores. E. La boca de descarga tendrá una compuerta metálica a una altura que permita su vertido directamente sobre el recipiente. Artículo 46. En las edificaciones donde no se exige ducto de basura, deberán existir espacios exteriores para la colocación de los contenedores de basura, pudiendo ser cuartos de basura cerrados o muebles urbanos fijos capaces de recibir el número de contenedores de basura necesarios para la cantidad generada en un día por la población que atiende. Artículo 47. Los ductos verticales en donde se alojen montantes de agua y electricidad, deberán tener un lado abierto hacia un ambiente de uso común. Los ductos que contengan montantes de agua deberán contar en la parte más baja con un sumidero conectado a la red pública del diámetro de la montante más grande.
Capítulo B y requisitos de iluminación. Artículo 48. Los ambientes de las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación natural y artificial necesaria para sus ocupantes. Se permitirá la iluminación natural por medio de teatinas o tragaluces. Artículo 49. Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior y sus vanos tendrán un área suficiente como para garantizar un nivel de iluminación de acuerdo con el uso al que está destinado. Los ambientes destinados a servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y almacenamiento o donde se realicen actividades en los que ingresen personas de manera eventual, podrán iluminar a través de otros ambientes. Artículo 50. El coeficiente de transmisividad del espectro solar del material transparente o translúcido, que sirva de cierre de los vanos, no será inferior al 85%. Artículo 51. Todos los ambientes contarán, además, con medios artificiales de iluminación en los que las luminarias factibles de ser instaladas deberán proporcionar los niveles de iluminación para la función que se desarrolla en ellos, según lo establecido en la norma EM 010. Capítulo X. Requisitos de ventilación y acondicionamiento ambiental. Artículo 52. Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la entrada de aire desde el exterior. Los ambientes destinados a servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y almacenamiento o donde se realicen actividades en los que ingresen personas de manera eventual, podrán tener una solución de ventilación mecánica a través de ductos exclusivos u otros ambientes. Artículo 53. Los medios de ventilación de los ambientes deberán tener los siguientes requisitos. A. El área de abertura no será inferior al 5% de la superficie de la habitación que se ventila. B. Los servicios sanitarios, almacenes y depósitos pueden ser ventilados por medios mecánicos o mediante ductos de ventilación. Artículo 54. Los ambientes que en su condición de funcionamiento normal no tengan ventilación directa hacia el exterior deberán contar con un sistema mecánico de renovación de aire. Artículo 55. Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 24 grados más menos 2 grados, medida en bulbo seco y una humedad relativa de 50% más menos 5%. Los sistemas tendrán filtros mecánicos de fibra de vidrio para tener una adecuada limpieza del aire. En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado, que requiera condiciones herméticas, se instalarán rejillas de ventilación de emergencia hacia áreas exteriores con un área cuando menos del 2% del área del ambiente, o bien contar con un sistema de generación de energía eléctrica de emergencia suficiente para mantener el sistema de aire acondicionado funcionando en condiciones normales o hasta permitir la evacuación de la edificación. Artículo 56. Los ambientes deberán contar con un grado de aislamiento térmico y acústico, del exterior, que le permita el uso óptimo, según la función que se desarrollará en él, considerando la localización de la edificación. Artículo 57. Los requisitos para lograr un suficiente aislamiento térmico, en zonas donde la temperatura descienda por debajo de los 12 grados Celsius, serán los siguientes. A. Los paramentos exteriores deberán ejecutarse con materiales aislantes que permitan mantener el nivel de confort al interior de los ambientes, bien sea por medios mecánicos o naturales. B. Las puertas y ventanas al exterior deberán permitir un cierre hermético. Artículo 58. Los ambientes en los que se desarrollen funciones generadoras de ruido, deben ser aislados de manera que no interfieran con las funciones que se desarrollen en las edificaciones vecinas. Capítulo X. Cálculo de ocupantes de una edificación. Artículo 59. El cálculo de ocupantes de una edificación se hará según lo establecido para cada tipo en las normas específicas A020, A030, A040, A050, A060, A070, A080, A090, A100 y A110. El número de ocupantes es de aplicación exclusivamente para el cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número de escaleras. En caso de edificaciones con 2 o más usos se calculará el número de ocupantes correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente. Capítulo X. Estacionamientos. Artículo 60. Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de estacionamientos de acuerdo a su uso y a lo establecido en el plan urbano. Artículo 61. Los estacionamientos estarán ubicados en la misma edificación a la que sirven, y solo en casos excepcionales por déficit de estacionamiento, se ubicarán en predios distintos. Estos espacios podrán estar ubicados en sótano, a nivel del suelo o en piso alto y constituyen un uso complementario al uso principal de la edificación.
Artículo 62. En los casos excepcionales por déficit de estacionamiento, los espacios de estacionamientos requeridos, deberán ser adquiridos en predios que se encuentren a una distancia de recorrido peatonal cercana a la edificación que origina el déficit, mediante la modalidad que establezca la municipalidad correspondiente, o resolverse de acuerdo a lo establecido en el plan urbano. Artículo 63. Los casos excepcionales por déficit de estacionamiento solamente se darán, cuando no es posible el acceso de los vehículos requeridos al inmueble que origina el déficit, por alguno de los siguientes motivos. A. Encontrarse el inmueble frente a una vía peatonal. B. Remodelaciones de inmuebles con o sin cambio de uso, que no permitan colocar la cantidad de estacionamientos requerida. C. Densificación urbana. D. Intervenciones en monumentos históricos o inmuebles de valor monumental. E. Otros, que estén contemplados en el plan urbano. Artículo 64. Los estacionamientos que deben considerarse son para automóviles para el transporte de personas. Para el estacionamiento de otro tipo de vehículos, es requisito efectuar los cálculos de espacios de estacionamiento y maniobras según sus características. Artículo 65. Las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientos de uso privado serán las siguientes. A. Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: cuando se coloquen 3 o más estacionamientos continuos, ancho 2, 40 mts. Cada uno 2 estacionamientos continuos ancho 2, 50 mts. Cada uno estacionamientos individuales ancho 2, 70 mts. Cada uno en todos los casos largo 5 mts. Altura 2, 10 mts. B. Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, cuando éste tenga las dimensiones mínimas. C. Entre espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, la distancia mínima será de 6 mts. D. Los espacios de estacionamiento no deben invadir las rutas de ingreso o evacuación de las personas. E. Los estacionamientos dobles, es decir uno tras otro, se contabilizan para alcanzar el número de estacionamientos exigido en el plan urbano, pero constituyen una sola unidad inmobiliaria. Artículo 66. Las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientos de uso público serán las siguientes. A. Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: cuando se coloquen 3 o más estacionamientos continuos, ancho 2, 50 mts. Cada uno 2 estacionamientos continuos ancho 2, 60 mts. Cada uno estacionamientos individuales ancho 3 mts. Cada uno en todos los casos largo 5 mts. Altura 2, 10 mts. B. Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, cuando éste tenga las dimensiones mínimas. C. Entre espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, la distancia mínima será de 7, 20 mts. D. Los espacios de estacionamiento no deben invadir las rutas de ingreso o evacuación de las personas. Artículo 67. Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir los siguientes requisitos. A. El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de manera conjunta o separada. B. El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones. Para 1 vehículo. 2, 70 mts. Para 2 vehículos en paralelo. 4, 80 mts. Para 3 vehículos en paralelo. 7 mts. Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos. 3 mts. Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos hasta 200 vehículos. 6 mts o un ingreso y salida independientes de 3 mts cada una. Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 200 vehículos, hasta 600 vehículos 12 mts. O un ingreso doble de 6 mts. Y salida doble de 6 mts. C. Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el límite de propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda, de lo contrario deberán estar ubicadas a una distancia suficiente que permita la apertura de la puerta sin interferir con el tránsito de personas por la vereda. D. Las rampas de acceso a sótanos, semisótanos o pisos superiores, deberán tener una pendiente no mayor a 15%. E. Las rampas deberán iniciarse a un mínimo de 5 mts. Del límite de propiedad. Esta distancia podrá tener una pendiente de hasta 6%.
F. Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar ubicados en los retiros, siempre que la solución no afecte el tránsito de vehículos por la vía desde la que se accede. G. Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento de uso público, de más de 100 vehículos deberán tener un espacio de transición de 12 mts. De longitud que permita un acceso a baja velocidad. Artículo 68. Las veredas que deban ser cruzadas por los vehículos para permitir el paso a las zonas de estacionamiento con más de 10 vehículos podrán cortar la vereda siempre que existan rampas para discapacitados a ambos lados. Las veredas que deban ser cruzadas por los vehículos a zonas de estacionamiento individuales o con menos de 10 vehículos mantendrán su nivel, en cuyo caso se deberá proveer de rampas para los vehículos en la berma, y donde no exista berma, de preferencia fuera de los límites de la vereda. Artículo 69. La ventilación de las zonas de estacionamiento de vehículos, cualquiera sea su dimensión, debe estar garantizada, de manera natural o mecánica. Las zonas de estacionamiento en sótanos de un solo nivel, a nivel o en pisos superiores, que tengan uno encima una edificación de uso comercial o residencial, requerirán de ventilación natural suficiente para permitir la eliminación del monóxido de carbono emitido por los vehículos. Las zonas de estacionamiento en sótanos a partir del segundo nivel requieren de un sistema mecánico de extracción de monóxido de carbono, a menos que se pueda demostrar una eficiente ventilación natural.